en este caso. Pero ahora vamos a hablar, o de alguna manera seguimos hablando de vivienda, porque fortalecer la cartera de tierras en todo el país, priorizar la vivienda en zonas urbanas consolidadas, combatir la exclusión habitacional son algunos de los ejes que se puso este gobierno para este quinquenio. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial navegó en aguas turbulentas en los últimos meses y años en nuestro país. Tuvo episodios polémicos por la entrega de viviendas a personas cercanas a Irene Moreira, en la gestión de Luis Lacalle Pou, y fue la primera renuncia en la gestión de Yamandu Orsi, cuando se constató que Cecilia Cairo no pagó y evadió impuestos que debían haberse acreditado décadas atrás. Acceder a una vivienda digna en nuestro país continúa siendo un desafío desde el punto de vista social y tanto el gobierno de coalición como el Frente Amplista lo ponen como una prioridad a la hora de desarrollar las políticas públicas. Pero no es solamente una entrega de la solución habitacional, es también generar subsidios para alquiler, generar programas de construcción asistida u otorgar líneas de crédito para las cooperativas. El plan Avanzar en la gestión de Luis Lacalle Pou apuntaba a erradicar los asentamientos irregulares con una inversión prevista de 240 millones de dólares, pero el acceso a la vivienda no depende solo de lo económico. También hay que tener en cuenta el ordenamiento territorial, el acceso a los servicios básicos y la inclusión social. En un contexto de inflación controlada, pero con salarios que parecen no alcanzar, muchos se preguntan si realmente las políticas actuales son suficientes para reducir el déficit habitacional. ¿Cómo evalúa el actual gobierno el plan Avanzar? ¿Cuáles son las principales prioridades para las actuales autoridades? ¿Qué se plasmará en el próximo presupuesto nacional? ¿Se trasladará esta problemática al Consejo de Ministros que se realizará en algunas horas? Estas y otras preguntas las responderá el exintendente de Montevideo y viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia. Y quizás algunas cuantas más si nos da el tiempo. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de compartir estos momentos. Un gusto que estés aquí. Este gobierno, al momento de asumir, dijo que no iba a poner números concretos en lo relativo a la vivienda. ¿No consideras que una política pública implica justamente las metas claras para poder saber si se llegó al objetivo y después contrastar? Por supuesto, planteado así tiene que ver con el propio contralor que tiene que hacer la sociedad, que tiene que hacer el Parlamento y con los objetivos que nosotros mismos nos tenemos que colocar para saber si nos acercamos a esos objetivos o quedamos distantes de esos objetivos. Claro. Lo que parecía en su momento bastante evidente era que nosotros no podíamos cometer lo que para nosotros fue más que un error, una tomada de pelo a la gente con un tema tan sensible como estamos viendo y como bien planteaba el informe de muy buena manera, que es la vivienda, plantear como el gobierno anterior hizo aquello de las 50.000 soluciones habitacionales, las 50.000 viviendas, cuando se nos consultaba en pleno proceso de transición, cuando no habíamos tomado control del gobierno, cuando no se sabía claramente cuál era el estado de las cuentas públicas y incluso hoy mismo no tenemos determinado aún con detalle cuál va a ser ese porcentaje de presupuesto que la cartera del Ministerio de Vivienda va a tener para colocar en el Plan Nacional de Vivienda, en el Plan Quinquenal de Vivienda que estamos terminando, diría yo, en las próximas semanas para enviar al Parlamento. Y ahí ¿no? sí habría Obviamente un número. que en el Plan Quinquenal de Vivienda tenemos que cuantificar y que tenemos que plantear, bueno, para cooperativas, cuál va a ser el presupuesto que se va a destinar, cuánto se va a destinar para la política pública de primera vivienda y qué instrumentos o qué herramientas de política pública vamos a tener y va a tener la ciudadanía para acceder a esa primera vivienda. En cuántos de estos asentamientos durante este quinquenio se va a poder trabajar, en qué territorio se va a estar, cuánto se va a avanzar, porque además estos son procesos muy largos, que por suerte además en general, diría, es una política de Estado, si bien hay algunas modificaciones, si bien hay algunos énfasis, en general diría que el Ministerio de Vivienda es un ministerio que tiende a tener procesos de política de Estado importantes, porque uno no puede ir a un asentamiento porque cambió el gobierno y decirle, bueno, no, este asentamiento, este proceso queda acá porque vamos a hacer otro, porque esta administración entiende que es mejor ir por otro territorio. Entonces, lo que no queríamos era generar una expectativa o desmesurada o que tocara algunas fibras normales en la ciudadanía con un tema tan sensible y después no poder estar a la altura de esas expectativas. Pero ¿no? los números van a estar. Los números van a estar asociados al presupuesto y al Plan Quinquenal de Vivienda.
Bien, ya vamos a estar hablando de los planes, sobre todo también vinculados a asentamientos, pero antes quería preguntarte por esto. En los asentamientos hay diferentes maneras de intervenir, ¿no? O sea, hay realojos, a veces no se realoja solo una parte, a veces lo que se hace es regularizarse. Y sobre eso te quería preguntar, porque cuando hay regularización, a veces parecería que ya se intervino, y en realidad la solución que hay ahí es una solución intermedia o que en realidad no termina siendo digna tampoco para los vecinos de ese barrio. ¿Qué se va a hacer en este caso? ¿Hay muchos casos en los que ustedes tienen pensado simplemente o dar solamente esta solución de corto plazo, como la regularización, o van a ir por otra política? Bien, acá tocaste varios temas importantes en uno. Hay una cuestión que tiene que ver con este paso intermedio que el presidente ha dado a llamar el mientras tanto y que lo ha reiterado incluso desde la campaña, que sí es una novedad en esta gestión de alguna manera, que está enmarcado en la prioridad transversal de todo el gobierno, que es la pobreza infantil principalmente. Hay un foco ahí en toda la política pública, en cada ministerio. Nosotros obviamente desde nuestro lugar, desde la vivienda, lo tenemos que poner también. Entonces, lo que vemos es que hay un proceso de realojo de un asentamiento o un mejoramiento en el barrio, cuando la referencia la que hacías tú, que lleva muchos años, entre el trabajo social, conseguir la tierra, la convicción de las familias, la construcción, las licitaciones, en fin, todo ese proceso lleva mucho tiempo. ¿Qué pasa en esos 6, 7, 8 o incluso muchos más años? Porque ayer, por ejemplo, entregamos unas viviendas, 35 en el Cerro, que fueron 2 años y medio, pero hacía un tiempo que estuvimos en Pando Norte, donde el proceso había llevado 11 años. Dependiendo del territorio, las características, en fin, es muy difícil decir va a llevar tanto tiempo. Lo que sucede es que para un niño, una niña o un recién nacido, 5, 6, 8, 10 años es muchísimo tiempo. Entonces se están buscando soluciones que apunten a ver qué hacer en el mientras tanto. Es decir, dentro de la cartera de proyectos que tiene el Ministerio, esto es, que no sean justamente lo que tú decís, proyectos que sean mientras tanto y que queden para siempre. Porque justamente una política pública desde el Estado tiene que apuntar a que las soluciones sean definitivas y sean dignas, sean una vivienda adecuada. ¿Cómo se aseguran eso? Porque te voy a poner un caso concreto. Hace como 10 años, un poco más, había visitado el Aquiles Lanza para ver el tema de cómo hacían la solución de los baños, que era realmente terrorífico el tema, ¿no? Estaban arriba de la mesa un montón de proyectos de mejora, de lo que vos decís, bueno, vamos a lo concreto, ¿no? Estas personas tienen que tener un lugar donde hacer sus necesidades básicas. Por supuesto. Higiene. Pasaron 10 años de esa nota y volví a ir a ver qué había cambiado, y lo que había cambiado era prácticamente nada, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Porque uno se olvida de acá 5, 6... Digo el ciudadano, no el vecino que está en esa situación, ¿no? Pero uno se olvida generalmente de la promesa de acá 10 años. Sí, justamente la forma de garantizar esto es que esas soluciones intermedias se hagan en los proyectos que ya están en proceso, ¿no? Es decir, en este momento el Ministerio tiene actuación en el territorio en todo el país en 143 asentamientos. Es muchísimo, está desplegado en muchísimo territorio, sea por mejoramiento de barrios, sea por plan avanzar, sea por plan juntos, en diferentes etapas. En algunos casos ya se está en construcción, en algunos casos se está por entregar, en algunos casos recién se inició el proceso de trabajo social. Son 143. Sabemos, como bien dijeron acá recién, que hay en este caso 660 y pico. Vamos a ver cuántos más de estos 143, seguramente ahora en el plan quinquenal, vamos a avanzar durante este periodo. Claramente no va a ser en los 660, más de 660. Sería imposible hacerlo, ¿no? Por lo menos en un quinquenio. Pero sí avanzar muchísimo más de lo que se está ahora. Dentro de esa cartera de proyectos es que se puede hacer mientras tanto. ¿Por qué? Porque está en proceso, porque sabés que tenés una solución definitiva a la vista. En camino, exactamente. Cristian, y hablando de esa cifra, ¿no? O sea, estuvo durante la campaña política, se habló sobre cantidad de asentamientos sin los datos oficiales. Sí. O sea, y fue un problema para, digamos, hablar en blanco sobre negro. Ahora se conocieron las cifras actualizadas de los relevamientos 2006, 2011, 2018, 2020 y 2024. Y básicamente lo que vemos es que
digamos, desde el inicio del primer gobierno del Frente Amplio hasta el inicio de este cuarto gobierno del Frente Amplio, la situación de los asentamientos está incambiada. Sí. Por más que se erradicaron, regularizaron, poner el nombre que sea, 200, se crearon otros 200. Entonces la pregunta es, por un lado, si no hay que atacar también el nacimiento de los asentamientos, ¿no? Para que la política de erradicación efectivamente baje la cantidad de asentamientos. Y lo otro es qué se hizo mal, ¿no? Para estar en la misma situación en estos 20 años. Sí, es así como tú decís. Si yo tengo una canilla abierta, por más balde que le meta, ¿no? Voy a seguir llenando baldes, pero la canilla va a seguir abierta. Este es un caso muy claro, muy concreto. Podríamos hablar de la situación de calle también, podríamos hablar de la situación de la seguridad y de las cárceles. Hay ciertos procesos sociales que la política pública tiene que apuntar a la emergencia de la situación, pero si la política pública no apunta directamente a que esa canilla se cierre, va a ser imposible pensar en una solución definitiva. Creo que claramente en los últimos 20 años, por más esfuerzo y presupuesto que se haya hecho, estuvo puesto en solucionar la situación de emergencia y quedó corta, digamos, la política en cuanto a evitar que los asentamientos se conformaran. Si yo no dijera esto, estaría mintiendo porque los números están a la vista. Eso es claro. Creo que acá, por lo menos lo que estamos trabajando en el Ministerio, es intentar apuntar recursos y políticas a que las personas sostengan la vivienda que tienen también. Bueno, justamente porque, hablando de sí. sostener, ¿cómo se resuelve el acceso a la vivienda en un país donde tenés 500.000 uruguayos que ganan alrededor de 25.000 pesos, que en general están endeudados, y 1 millón de uruguayos que están que tienen deudas importantes con financieras? Es decir, ¿cómo se sostiene una política de vivienda donde la persona que accede a la misma pueda hacerla sustentable, pueda pagar su cuota por mínima que sea? Es decir, acá hay un problema mayor. Sí, no es magia, pero se acerca. Es decir, hay que pensar fuera de la caja, evidentemente. Uno no puede pensar que con las mismas reglas que tiene hoy en juego, que con las mismas soluciones va a lograr dar respuesta a toda esta problemática que tú decís. Pero esta gente no tiene crédito, eso es claro. Cristian. Por ejemplo, ahora, el llamado que se lanzó el otro día, las 350 viviendas para compra, son para núcleos familiares que lleguen entre todo el núcleo a 35.000 pesos, ¿no? Son obviamente números dentro de lo razonable bajos, en el sentido de que no es solo una persona, eso se puede conformar con más de un ingreso. Se pide, no importa el clearing, lo que se pide es que no sea deudor grado 5 del Banco Central, esto es, nunca Incobrable. quiso pagar nada en su vida, básicamente, es no solamente incobrable, sino nunca tuvo voluntad de pago de nada. Y además, obviamente, la cuota tiene el subsidio que necesite tener, ¿no? Este es un caso concreto de una política específica que apunta en ese sentido. Luego hay que fortalecer el sistema cooperativo, lógicamente, es el sistema que hoy llega a los deciles 3, 4 y 5, ¿no? Obviamente el 1 y 2, uno no llega con capacidad de pago, ¿no? Son otro tipo de políticas. Hablamos obviamente de realojos, hablamos de mejora de la casa que hoy se tiene, que comentaba hoy que estamos buscando qué herramientas podemos tener de subsidios, de préstamos blandos para que la gente sostenga la vivienda en la que hoy vive, porque ese es uno de los mayores problemas. Yo prefiero subsidiarte un arreglo de un techo a que termines viviendo en un asentamiento y que esa casa quede vacía, sea una tapera dentro de 2 o 3 años, termine ocupada, siga, ¿no? El proceso de degradación de la ciudad, de los barrios y obviamente de las familias es cada vez peor. Pero vuelvo al inicio de la respuesta. Hay que buscar soluciones, obviamente, que se acerquen a las capacidades de las personas. O sea, no podemos pensar la política pública solamente desde, digamos, quienes la conformamos o desde quienes pueden tener un acceso al pago. La vivienda, obviamente, es un bien que se valoriza y se cotiza en el mercado, pero para la política pública nosotros tenemos que pensar que la vivienda, si bien está en el mercado y si bien tenemos cuestiones que resolver en torno a eso, legales, normativas, hay muchos debates de las leyes, en fin, lo importante para nosotros la vivienda es una respuesta de una necesidad de la gente, no un bien de mercado, ¿no? Hablaste de debate sobre leyes, ¿no? Está el debate, por ejemplo, de la ley de vivienda promovida, Por ¿no? supuesto, que ha sí. sufrido muchas modificaciones a lo largo del tiempo. La pregunta es, algunos dicen, más que una ley de vivienda promovida, es una ley de inversión promovida, es decir, beneficia al sector constructor,
incluso a través de las exoneraciones impositivas se logra construir, gente que compra para especular, para alquilar, no para que vaya directamente al primer cliente, comprador. Te pregunto a vos, ¿qué pensás sobre esta ley? ¿Tuvo un impacto real en la baja de los precios de los alquileres? ¿Crees que también a veces está más escorada hacia el lado de la promoción de la construcción que de la vivienda? Sí. Por ahí va. Sí, a ver, nosotros desde el Ministerio hemos sido bien claros que para nosotros es una ley que ha cumplido con gran parte de los objetivos que tenía. Es una ley que ha permitido sostener el empleo en la construcción caliente, como se dice, no a pleno empleo, pero prácticamente, que ha logrado niveles de inversión importantes, que logró consolidar en algunos barrios inversiones que no iban, que no sucedían. Y es cierto cuando los inversores dicen no podemos contar esos dineros de las exoneraciones por inversiones y construcciones que no hubiesen existido sin esas exoneraciones, lo cual es real o puede ser real, en todo caso la discusión es totalmente contrafáctica. Lo que también es cierto es que no fue una ley que terminara generando el acceso a la vivienda social como se pensó y como se tenía previsto. Generó muchos monoambientes, ¿no? Bueno, eso es algo que la modificación se hizo en los últimos años, que es parte de lo que nosotros estamos evaluando. Tenemos un equipo que está estudiando alguna posible modificación. La ministra lo ha dicho muy claramente, no hay que tener miedo a pensar, a evaluar y a modificar las construcciones humanas. Y una ley es una construcción humana, cambian los marcos, hay que ver también qué resultados dio. Yo voy a darles un ejemplo muy concreto y muy claro. La ministra hace pocos días tuvo que firmar una resolución de exoneración para dos viviendas, ¿tá? Que se les exoneraban más de $200.000, ¿tá? En Parque Miramar. 2 viviendas con piscina. Y la resolución decía vivienda de interés social. ¿A quién le parece razonable que nosotros tengamos que sostener situaciones de ese tipo? ¿Y por qué tuvo que firmarla? Explícame. Y porque legalmente correspondía, porque los cambios que se generaron en los últimos años y las modificaciones que se generaron llevan a que el territorio esté absolutamente libre para este tipo de inversiones, que se generaran inversiones en zonas costeras, en zonas balnearias, en zonas de alto poder adquisitivo, donde claramente el argumento de que esta inversión no se hubiese dado sin esa exoneración no corre, porque claramente esas viviendas se hubiesen hecho igual. O en todo caso, no debe ser objetivo del Estado exonerar ese tipo de contribuciones, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay cuestiones que claramente tienen que estar... ¿Y cuál es la solución? ¿Es darle discrecionalidad al Ministerio para que defina cuáles son de interés social y cuáles no? ¿O directamente modificar la ley? Bueno, ahí hay varias cuestiones. Una cosa es la ley, otra cosa son las reglamentaciones, ¿no? y los decretos reglamentarios de esa ley. Yo dudo, pero habrá que ver este equipo técnico que está haciendo esta evaluación entre el Ministerio, el ANB y el Banco Hipotecario, qué nos informa o qué nos sugiere mejor. Después, obviamente, estará el matiz político del Ministerio, pero no solamente el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y, obviamente, de Presidencia de la República. El Ministerio de Economía pesa y pesa mucho en este sentido, porque no solamente es el acceso a la vivienda, como les decía, sino que está también todo el resto de baterías del Estado que le interesan. Y allí habrá que ver qué es lo que se modifica. Pero, por ejemplo, las zonificaciones no corresponden solamente al Gobierno Nacional, están las intendencias que juegan en el ordenamiento territorial, son las encargadas del desarrollo urbano, es decir, acá sí y acá no, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Montevideo, en su momento se había priorizado la comercial, el centro, Cordón, Barrio Sur, ¿no? Porque había una mirada desde la Intendencia del Desarrollo Urbano de dónde entendía que debía colocar esas exoneraciones junto al Gobierno Nacional. Ahora obviamente está todo abierto, habrá que volver a negociar con las intendencias esos espacios, pero también hay cuestiones de topes. Hoy no hay topes, uno puede hacer una vivienda social. Imagínate que si se exoneraron 200, ¿cuál era el precio, ¿no?, de esas casas? Claro. Tenemos un montón de planes que ustedes estuvieron anunciando para hablar, pero y nos quedan pocos minutos y tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero yo quiero hacerte una. Por un lado tenemos un déficit de vivienda sumamente importante en Uruguay,
Por el otro lado, también tenemos un 20% de las viviendas desocupadas. Entonces parece un contrasentido. Pero bueno, ahí nos podemos empezar a meter con cuestiones de la propiedad privada, en fin. Pero ¿cuál es el plan específico que tiene el Estado para poder compensar este déficit con el exceso de viviendas desocupadas? Bueno, acá hay dos cuestiones. Primero, tratar de que la política pública del Ministerio no se enfoque casi que exclusivamente en la compra y construcción. No siempre el acceso a vivienda es construcción. Entiendo que eso genera cierto nivel de movimiento de la economía y que por eso también se mira hacia allí y porque el déficit habitacional implica construcción de vivienda. Ahora, hay algo que ha salido con mucha fuerza en la Comisión Asesora de Vivienda, que tuvimos 3 COAVIs que son reglamentarias, legales, que se volvieron a juntar desde el 2015, que no se habían juntado, que es cómo trabajar con el stock existente, ¿no? Y bueno, acá dos cosas. Primero, ¿qué planes va a tener el Ministerio? Que algunos estamos pensando y van a estar en el Plan Quinquenal de Vivienda. Contanos. Para el acceso a ese stock existente, es decir, que la compra no sea solo de vivienda nueva o a construir, sino que se pueda utilizar vivienda usada o vivienda existente, y luego trabajar junto con el Parlamento en soluciones legislativas que permitan que el Estado recupere para ciertos programas esas viviendas vacías, no todas, porque obviamente algunas por cuestiones de propiedad simplemente están en temas de sucesión o son viviendas que tienen otro tipo de uso que uno preferiría a otros, pero son los que le da el propietario, pero hay sí una gran cantidad de viviendas que están vacías, que están deshabitadas, que están en desusos, que se pueden recuperar. Hay algunos programas que han funcionado bien. Años anteriores la Intendencia de Montevideo recuperó más de 50 fincas con un proceso engorroso, lento, pero que hoy o son cooperativas o son residencias o son casas de medio tiempo del MIDES. Ese es un camino que se puede seguir, pero es muy lento. Recuperás de a 20, de a 30, está bien, sirve, suma, pero con eso no haces patria. Claramente, cuando hablamos de vivienda, las soluciones tienen que ser de asientos. Obviamente no hay una política que solucione todo. Por eso es importante tener en cuenta diversificado, digamos, que las las opciones. herramientas tienen que ser muchas. Sobre eso te pregunto, porque ustedes hablaron en uno de los lineamientos sobre un parque de viviendas estatales. Primero, te quiero consultar un poco sobre profundizar en este concepto, ver por dónde va a ir. Y después, sobre este tema, vos decías que era una política complicada porque implicaba meterse con el mercado inmobiliario. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera se van a meter con el mercado inmobiliario? Sí, esta fue una comparecencia en el Congreso de Intendentes, donde le fuimos a plantear las 7 prioridades del gobierno. Para nosotros es fundamental poder trabajar con las intendencias. Ustedes hablaban en la presentación de la cartera de tierras. Eso sin el trabajo con las intendencias es imposible. Si sin tierras es imposible la política pública de vivienda. Una de esas prioridades que marcó el Ejecutivo es intentar trabajar en el precio del alquiler para ciertos estratos de la población. Eso implica, como les decía yo, trabajar con el mercado, con las dificultades que eso genera, ¿no? Porque a nadie se le ocurre tratar de regular el mercado hoy, pero así quisiésemos hacerlo, incluso queriendo regular el precio de alquiler, no podemos. Legalmente no se puede hacer hasta luego del año 2030 y pico, que está marcado allí por ley. Por ende, tenemos que pensar en otras fórmulas. ¿Cuáles pueden ser esas fórmulas? Bueno, que el Estado tenga ciertas propiedades para alquilarlas por debajo del precio de mercado. Eso puede ser una aguja en un pajar, pero hay que iniciarlo. Hay muchas ciudades, muchos países que tienen altos niveles de propiedad estatal y funcionan bien. Obviamente no es la política prioritaria hasta por un tema presupuestal. Vamos a iniciar ese proceso, pero claramente va a ser poco, va a ser contado, porque es muy difícil salir a comprar viviendas para después alquilarlas. Con lo que yo compro un edificio, subsidio el alquiler a muchísimas familias. Entonces, también hay que ver de qué manera se utilizan los recursos. Pero sí vamos a iniciar un proceso de un sistema de alquiler que el Ministerio maneje con algunos propietarios que estén dispuestos a poner en alquiler su vivienda en algún tipo de programa que le permita exonerar algún impuesto, que le permita tener algún préstamo blando para refaccionar la vivienda, recuperar vivienda que hoy no está en alquiler porque precisa arreglos, que el Ministerio pueda hacer esos arreglos o pueda subsidiar esos arreglos a cambio de que la persona ponga en alquiler su vivienda y obviamente con algún precio arreglado. Ayer justo anunciaban este llamado para otorgar préstamos para la compra de viviendas en el interior del país, ¿no?
para algunas zonas en particular, definidas según este... Fuera de Montevideo. Fuera de Montevideo, seguro. Un poco contarnos sobre esa propuesta y si esta, por ejemplo, no era una oportunidad justamente para salir a generar un stock de vivienda y entrar en el mercado de alquileres por parte del Estado. Bueno, podría haber sido una oportunidad, porque en los hechos se están comprando esas viviendas. Lo que pasa que, como planteaba anteriormente, hay una batería de medidas. Una de ellas es, bueno, que la propiedad sea también de la ciudadanía y que tengan una línea de acceso a esa propiedad, que puedan acceder a su casa. Y obviamente esto implica permitir el préstamo para que se hagan de esa propiedad. Pero podría haberlo sido, el presupuesto en este caso hubiese sido similar. O sea, nosotros podríamos haber comprado esas 350 viviendas y alquilarlas. Podría haber sido. En este caso es para que las personas accedan a esas viviendas. Tiene que tener entre 18 y 60 años. Quien firma, es decir, otra de las personas que vive puede tener más de 65 años. Esto es para todos los departamentos del país, excepto Montevideo, para el interior del país. Son préstamos hasta $80.000 y los ingresos del núcleo familiar tienen que tener un mínimo de 35.000 pesos y la cuota puede estar obviamente subsidiada. Y obviamente encuentran toda la información detallada en la web del Ministerio, ¿no? Bien, me quedó una de... Sí. Cuando estuvo Cairo, no hablamos del episodio de Cairo si querés, pero lo hablamos, pero ella hizo un anuncio de que iba a trabajar con varias organizaciones sociales, o sea, las iba a incluir a todas. Y estoy hablando de un techo para mi país, techo, piso digno, es decir, diferentes actores que trabajan con la vivienda de diferentes lugares, los quería incorporar a todos y generar como un gran trabajo mancomunado. No sé bien en qué terminó esa idea. No, ese proceso siguió en este sentido. Nosotros, sin ningún tipo digamos, de prejuicio, porque obviamente hay organizaciones religiosas, hay organizaciones con cierto sentido ideológico, hay de todo en el territorio. Lo que decía la exministra y nosotros tomamos como válido y compartimos es que esas organizaciones muchas veces llegan donde el Estado no llega y están en el territorio y trabajan con los vecinos y generan confianzas con los vecinos. Y nosotros nos vamos a apoyar en esas organizaciones y estamos trabajando con ellas. En algunos casos, creo en Cirineo se ha firmado algún convenio, se está trabajando en algunos otros, porque donde ya están y están trabajando, bueno, darle espalda a la sociedad civil también para aprovechar ese trabajo, nosotros podamos ayudarlos y que también ellos nos ayuden. Si digamos, vos nombraste, por ejemplo, piso digno, si en esto del mientras tanto, nosotros sabemos que hay lugares donde el piso está contaminado, donde hay plombemia o donde directamente hay que levantar 1 metro el piso porque no hay... Claro, Sí. bueno, perfecto, ayudemos a que eso suceda mientras se termina de hacer el reloj, ¿no? Bien. Está como mapeada la inversión en el mientras tanto en contraposición con la solución definitiva, porque digo... Abordamos un asentamiento irregular, resolvemos el pozo séptico, resolvemos el puentecito que pasa por arriba del arroyo y que hace que los niños vayan a la escuela. Es decir, quizás colaboramos para que se arregle el techo, pero sabemos que ese asentamiento va a ser trasladado en poco tiempo. Entonces, ¿cómo se maneja esa tensión entre el mientras tanto, desde el punto de vista presupuestal, es la pregunta, ¿no? Y la solución definitiva? ¿Cómo se evalúa ahí? Y esa evaluación política teniendo ¿Es caso en a cuenta... caso? Y sí, es caso a caso, porque claramente no hay una regla que te pueda decir mientras tanto lo vale y no. Lo que sí puedo decirte es que no hay una solución única a esto. Nosotros lo que estamos pensando son llamados diversos donde vos tengas una batería de herramientas, que en algún caso puede ser poner un contenedor de un día para otro, en otro caso sea hacerle el baño y el piso, en otro caso sea arreglar el techo y en otro caso sea algún módulo que de hecho lo estamos trabajando con un organismo multilateral, algún concurso de un módulo construido en Uruguay, con materiales uruguayos, mínimo que podamos poner de un día para otro para solucionar la situación. O sea, las herramientas tienen que ser varias, también como en el caso de la política pública. Pues no es lo mismo un terreno inundable o un lugar contaminado o una zona donde en realidad quizás termines mejorando el barrio y construyendo allí, pero bueno, hay un caso que se tiene que cambiar de un día para otro. Los presupuestales caso a caso. Obviamente que el precio no puede ser mayor que el de la solución definitiva, porque si no, ya hago la solución definitiva urgentemente, ¿no? Cristian, nos quedamos cortos, ya sabemos.
Es un tema largo y Ojalá no complejo. se queden cortos ustedes. Ojalá, ojalá. en Siempre las va a faltar soluciones. algo igual. Pero Gracias, ¿eh? Muchas gracias a Gracias por ustedes. haber venido aquí Muchas esta gracias. mañana a la televisión pública. Nos vamos a una breve pausa.